Shalom Israel, saludos a todos. En esta ocasión compartiré con ustedes Perashá Jukah, porción que se encuentra en Sefer Bamidbar, capítulo 19, versículo 1 al 22:1. Una porción que destaca diversos temas, uno de los cuales que más es a destacar en esta porción es acerca de Para Adumba, la vaca bermeja, la vaca roja. En el versículo 1 y 2 del capítulo 19, donde inicia la perashá, la porción de esta semana, expresa de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aarón lemor. Sot Jukah a Torah asher siba Adonai lemor daber el bene Israel veihu eleja para Adumá. Temimá asher emba mun asher lo ala alea ol. Habló el Eterno a Moshe y Aarón diciendo: ese es el decreto de la Torá que ordenó el Eterno, diciendo: habla a los hijos de Israel que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto, que no haya sido puesta sobre ella yugo. Y bien, esta es, como lo expresa, Sot Jukah a Torah. Este es el decreto. Jukah es un testimonio, es un decreto de la Torah. Asher Sibal Adonai, que ha ordenado el Eterno. Pues bien, esta misma, que es un decreto, es un testimonio, es decir, es a llevar a generaciones, como bien lo declara en esta porción. Será un decreto eterno. Dice en el versículo 10 del capítulo 19 que será un decreto eterno para Israel y para el guer, para el extranjero. Y encontramos aquello lo cual se hace la pregunta: ¿por qué razón el Cohen que salpicaba, que tocaba el agua para purificar a otros, él se impurificaba? ¿Por qué razón la misma agua que purificaba a otros, a él lo impurificaba, a él lo afectaba? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Si del versículo 19 al versículo, del capítulo 19, versículo 11 al 13, nos expresa igual que es un decreto eterno, cualquiera que esté contaminado tiene que al tercer día lavarse, al séptimo día lavarse, y si no lo hace, contamina, está impurificado, contamina la carpa sagrada del Eterno. Ahora vamos a comprender esto. Si recordamos que Shemot capítulo 33, el versículo 7, el Eterno, después de el becerro de oro, le da la instrucción a Moshe que saque la carpa de reunión y la ponga fuera del campamento. Si ponemos atención también en esta perashá, vemos que el Cohen salpicaba la sangre de la vaca bermeja hacia la carpa de reunión. Y dice que después sumergía sus ropas el Cohen, lavaba su carne con agua y posteriormente iba al campamento permaneciendo contaminado hasta la noche. Igualmente el que la quemaba tenía que lavar sus vestiduras igual, pero se iban al campamento, es decir, la carpa sagrada estaba fuera. Desde el becerro de oro, la carpa quedó afuera. Si también aprendimos
perashás atrás que nos hablaba que había una una gran distancia de camino entre la carpa sagrada y el campamento. Ahora viene entonces por qué el purificarse. ¿Para qué purificarse si la carpa sagrada estaba lejos? Y aquí dice en el capítulo 19, versículo 11 al 13, que todo aquel que se impurificaba y que no se purificaba al tercer día y al séptimo día, la carpa sagrada, el tabernáculo del Eterno, contaminaba y aquella persona, aquella alma tenía que ser separada, quitada del pueblo, por cuanto no puso agua de la barca bermeja, de la paradumá. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas, las cuales se contaminan, deben de purificarse. Mientras que no está el templo, hay varios rituales de la Torah, mayormente todos los que van concerniente a la keuná, al sacerdocio, como tradujeron, no se llevan a efecto. Un ejemplo lo tenemos ahorita, paradumá. Pero ¿qué pasa si la persona hoy día, porque es un decreto eterno, por eso empieza la perashá si sot juká a Torah? Este es un decreto de la Torah y es un decreto eterno. No tenía un límite, un decreto eterno para que los hijos de Israel y el extranjero que llega a Israel se purifique al tercer día cuando tocaba un cuerpo humano muerto. De animal no era eso, solamente se lavaba y era hasta la noche. Pero cuando tocaba un cuerpo, cuando tocaba un hueso, cuando tocaba una tumba, quedaba impurificado por 7 días. Y eso se llevaba a cabo el ritual de lavarse al tercer día y al séptimo. Vemos la importancia de Yom Kippurín, del día de la expiación. El día de la expiación, según el capítulo 16 de Baikra, en el versículo 16 expresa así: así purificarán el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y recuerden que ya habíamos expresado al principio que la carpa sagrada estaba fuera. Pero Yom Kippurín, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, lleva a efecto todas las impurezas, a efecto a cubrir todas las impurezas de los hijos de Israel. Por eso es la única festividad donde el Eterno dice: aquella alma que no se afligiere ese día, yo la cortaré, yo mismo la destruiré. En todas las festividades dice: esa alma será cortada de su pueblo, del seno de su pueblo, será quitada, el que viola el Shabbat morirá, pero todo lo llevaba a efecto el pueblo. Pero en esta ocasión sí dice: yo lo destruiré, yo lo cortaré. ¿Por qué razón? A medida de que la carpa sagrada ya no está, que ya no está el templo, pero las impurezas de los hijos de Israel están, ya que el Eterno reside en medio de su pueblo. Ahora bien, vamos a regresar con lo que di inicio. Con lo que di inicio fue acerca de cómo puede ser que lo mismo que purifica, también impurifica a otros. Quiere decir que aquí vemos una acción de bondad extrema. ¿Qué es hacer gesed? ¿Qué es hacer bondad? Es hacer bondad cuando dices: bueno, me sobra esto y puedo ayudar a alguien. Creo que tengo tiempo para poder llevar a una persona a un lugar, infinidades de formas de hacer gesed. Creo que cuento con el tiempo para ir a ayudar a una persona, o creo que sí tengo dicha herramienta extra para prestársela. No, eso no es gesed.
es cuando no tienes las cosas, es cuando no tienes el tiempo, es cuando no tienes el dinero. Es decir, cuando te va a perjudicar a ti, es cuando verdaderamente haces gesed. Juanín, a ellos les perjudicaba, pero era hacer gesed para con el pueblo. Recordemos las vestimentas Aarón a Cohen. Tenía entre las vestimentas el pectoral que tenía las piedras, cada una representaba una tribu y eso simbolizaba que llevaba en su corazón, en su alma, a los hijos de Israel. Hacer gesed y hacer bondad es verdaderamente no algo que está a tu alcance, sino algo que te va a perjudicar. Bueno, había una instrucción para Juanín, para sacerdotes, que ellos tenían que estar en purificación. Pero aquí, esta es la única Sot Juká a Torah, el único decreto de la Torah que trae impurificación a aquellos los cuales purifican a otros por medio del mismo elemento. Es decir, cuando tú haces una acción que probablemente te perjudique a ti para hacer bien a otros, como expresa la Torah, y saldrá e irá al campamento y será hasta la noche. No te va a impurificar los 7 días. No vas a tener que llevar el ritual de al tercero y al séptimo. Sí te va a afectar, pero no te va a afectar a una magnitud. Es decir, cuando tú haces gesed, cuando tú das de lo que no tienes, no de lo que tienes, sino de lo que no tienes, no te va a afectar, sino el Eterno va a hacer que prontamente, antes del anochecer, tú obtengas tu bien. Y bien encontramos esto en los escritos de los discípulos de Mashiach, en el libro de Ibrí, en el capítulo 9, en el versículo 11 al 14, nos expresa acerca de la importancia del sacrificio de Mashiach. Nos habla acerca de cómo es que en el santuario se llevaba a efecto sacrificios para purificar. Y entre ellos nos menciona Paraduma, la vaca bermeja. En el capítulo 9, el versículo 11, expresa de esta manera. Pero estando ya presente Mashiach, Cohen Gadol, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre entró una vez al lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Y bien, aquel decreto eterno, Paraduma, que ya nos lo lleva a ese efecto, que ya no tienes, no está el templo, no hay donde vayas, porque en alguna ocasión alguna persona simplemente ya no que tocó el muerto directamente, pero dice que tocar un hueso expresa que tocar una tumba, simplemente fue al cementerio y se purificó. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Todo el tiempo estás impuro? Cuando vienes al que está ministrando en estos días hasta los tiempos del tiempo venidero, aquel que está ministrando no en un santuario hecho por manos de hombres, es decir, de esta creación expresa la carta de Ibrí, aquel que está ministrando
aquel que te está trayendo a tu conciencia entendimiento para que no te impurifiques, para que seas limpio, para que seas puro delante del Eterno, limpiando tu conciencia y así te presentes delante del Eterno continuamente. Es sacrificio. Ahora bien, acerca del sacrificio de un justo, que podría ser contrario y reprobado dentro del judaísmo, el comentarista, uno de los comentaristas más elevados dentro del judaísmo, Rashi, expresa en esta perashá acerca de la muerte de Miriam Anabía, de María o Miriam la profeta, aquella a la cual esta perashá menciona su muerte. Y dice el comentarista Rashi que lo acercó a esta porción para que ellos pudieran ver que la muerte de los justos trae bien sobre el pueblo, trae bien sobre aquellos los cuales están dentro del pueblo. La muerte de los justos hace expiación, es el comentario que trae acerca de la barca bermeja, para enseñar que de la misma manera que las ofrendas obtienen expiación por la nación, así también la muerte de los justos. Es decir, que no es un concepto fuera de la Torá o fuera del pensamiento de Israel, fuera del pensamiento del pueblo judío, no es un pensamiento que está fuera, que la muerte de un justo trae expiación a la nación. Así la muerte del justo, de su Mashiach, trae expiación a la nación. Pues bien, purifiquémonos de nuestras mentes, de nuestras conciencias, que Él está ministrando y nos está purificando. Más que el sacrificio de la vaca bermeja, el cual es un decreto eterno, porque tenían que estar purificándose, porque el Eterno reside en medio de su pueblo. Y bien, con esto vamos a agregarle lo que nos enseña la Perashá, aquello que le aconteció a Moshe. Muy diferente a lo que pasó en Shemot capítulo 17, cuando le dice el Eterno que golpeara la roca y la golpea y sale agua. En esta ocasión le dice, habla a la roca, a Moshe y Aarón, pero ellos no le hablaron, ellos golpearon. ¿Cuántas veces haces o cuántas veces más bien crees hacer lo que dice Elohim? ¿Cuántas veces modificas un poco lo que él dice? Pues ten cuidado. A Moshe le costó no entrar a la tierra. A Aarón le costó no entrar a la tierra. Recordemos que Aarón murió un poco antes de entrar a la tierra y Moshe no pudo entrar a la tierra. ¿Por qué razón? Dice el texto hebreo. Lo enmaten lehakedishinit. Emantén es la palabra que viene de su raíz amán, que es confirmar, apoyar, firme, fiel. Es decir, porque no confirmaron, porque no apoyaron, porque no estuvieron firmes, porque no fueron fieles, dice la Hakedishinit, para santificarme. Es la razón. Y esto nos lo confirma igual de Barín capítulo 32, nos habla de esta situación. Moshe les dice, por cuanto no santificamos al Eterno. Baikra 22, 31 y 32 dice, para que yo sea santificado en los hijos de Israel. Purifica tu mente, tu pensamiento. Haz gesed, aún te perjudiques tú, aún te afectes tú. Esa es la verdadera bondad. Cuando tú te perjudicas, cuando tú haces de lo que no tienes, esa es la mayor gesed. Purifica tu mente para que hagas lo recto delante del Eterno, para que no cambies lo que Él te diga. Él te dice de esta manera y tú tratas de acomodarlo a como tú quieres. O a veces en un impulso haces las cosas de otra manera. No, pon atención
Abre tu oído y escucha perfectamente. No modifiques las cosas y no las quieras hacer a tu manera o no quieras tomar solamente lo que se te acomoda, no quieras tomar solamente lo que te agrada. Haz lo que el Eterno confirma, apoya, sé firme, sé fiel para que lo santifiques, para que santifiques su nombre, para que el Eterno sea santificado entre los hijos de Israel. Vemos qué duro le costó a Yecté en la Jactará que se encuentra en Sefer Shoftim capítulo 11, 1 al 33. Esta Jactará tiene relación con la Perashá, cómo es que Moshe manda a Edom hablar, le dice que es su hermano y que les permitiera pasar, le niega el paso. Vemos que también aquí en la Jactará, Ictá o Jecté, como han traducido, manda también hablar a llegar a una solución, dado que también no encuentra una buena respuesta, entonces él hace un voto apresurado. Hace un voto apresurado que el primero que saliera de su casa lo iba a dedicar al Eterno y después dice como holocausto. Es decir, que lo iba a dedicar al Eterno, a servir al Eterno, como si fuera un holocausto. Y él no se imaginaba que era su hija la que iba a salir a recibirlo. Y tuvo que cumplir su promesa para santificar al Eterno, para demostrar que la batalla no la peleó él, sino el Eterno, y que la victoria la obtuvo del Eterno. Hizo conforme a lo que habló, conforme a lo que expresó delante del Eterno, para que el Eterno sea santificado entre los hijos de Israel. Así aprendamos a hacer bondad real, a limpiar nuestros pensamientos, a purificarnos mediante aquel que está ministrando en el templo, no hecho por manos de hombre, y a santificar el nombre del Eterno, haciendo de la manera que Él ha ordenado. Kasher Sibal Adonai, de la manera que ha ordenado el Eterno, así nos conduzcamos y sea santificado el nombre del Eterno en medio de los hijos de Israel, porque Él reside en medio de su pueblo. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.